llévate, dale allá, ese allá, yo traigo. Bueno, pues ya vieron a las damas, ya testificaron, pero los hombres también testificaron. Así es que hay que darle tiempo a la palabra también, ¿no? Vamos a darle tiempo. Yo sé que todos tienen ganas de hacer y vamos a pedirle a Dios que no nos remueva, que nos saque lo que traigamos adentro, malo. No nomás que lo remueva porque va a volver a brotar. Tiene que sacarse lo que está dentro. Vamos a leer la escritura. Póngase de pie. Vamos a leer el libro de Mateo, el capítulo 8, para entenderle poquito más a lo que vamos a leer. El mensaje del 23. Pero le vamos a decir al Señor que nos ayude, ¿no? Y que se quede en el corazón de nosotros, que Dios le dé sabiduría a las hermanas que la piden y a los hermanos también. Así dice, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 8:18, empezando ahí, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Fíjense en eso, marquen eso si quiere, y marca donde dice, mandó pasar. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas o que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el mensaje está aquí. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Marque también eso en su Biblia si quiere. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias por lo que has hecho en los varones y en las hermanas. Y te damos gracias porque hay deseos de servirte, pero te necesitamos a ti. Necesitamos sabiduría de lo alto para poder, Señor, enseñar a alguien, hablarle a alguien de ti. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que nos sigas ayudando y que esta palabra se quede en el corazón de nosotros. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Sabe quién ha predicado? Yo creo que el hermano Leemos y el pastor, cuando vas a predicar, está desesperado por pararte aquí. Muy desesperado. Siempre estás que ya párale, hombre. Pero tienen que hablar, tienen que decirse. Yo le voy a entender eso. Vamos a predicar predicar del naufragio que iba a suceder en ese lago, pero que no pasó. A los ojos de los hombres estuvo muy cerca de pasar, pero no pasó. Hubo una tormenta grande que se levanta en ese lago. Uno le dice lago, otro le dice el mar de Galilea, el mar de Tiberia. Le podemos decir lago, está dulce el agua. Está una laguna, lago, mar, así le llaman, ¿no? Pero tiene 22 kilómetros de largo y 13 de ancho, así es que está un poquito grande. Pero en ese lago, en ese mar, tenía que cruzarlos en barcas, duraba 1 hora atravesándolo. En aquellos tiempos la barquita 2 horas para cruzarlo. Y el Señor les invita, después de que viene y reprende al endemoniado gadareno, después de, si sabe usted dónde está Gadara, el Decápolis, para el lado de Galilea enfrente, pues allá están 10 pueblitos, y ahí le salió un endemoniado y venía de hacer esos milagros el Señor, pero se tenía que regresar para el lado de Galilea, tenía que devolverse él, e invita a pasar al otro lado. Ya cuando Dios te invita a hacer algo, siéntete seguro de que te va a ir bien. Cuando Dios te invita y Él dice, vamos al otro lado, fíjense bien, vamos al otro lado. Si Dios le hubiera, vamos a poner este ejemplo, en este sermón, vamos a comparar 2 cosas, a los discípulos y a Abraham. Lo vamos a poner así. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, mira Abraham, ve y sacrifica a tu hijo, ve a hacer el holocausto, prepáralo, pero cuando ya esté preparado todo, yo me voy a aparecer y te voy a decir, ya no lo hagas. No tenía caso. No le dijo así.
Abraham se fue sin saber nada, obedeciendo a Dios, preparando el sacrificio, pero ahí dijo a Isaac, le dijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Era la fe de Abraham. Pero a estos discípulos les dijo, vamos al otro lado. Ya era diferente. Cuando Dios les dice vamos, es que vamos a ir y vamos a cruzar. No va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Si el Señor va con nosotros, no nos pasa nada. En estos tiempos tan difíciles que hay, nosotros a veces cuando estamos pasando por tormentas o problemas, se estremece toda la humanidad de nosotros, sabiendo que Dios está con nosotros. Si Cristo les dijo vamos, es que nada va a pasar. Nos faltó poquita fe a cada uno de ellos, les faltó. Así es que si va Jesús con nosotros, no hay tormentas, no hay maremotos, no hay nada, no hay terremotos, no hay nada que te pueda pasar si no es la voluntad de Dios. Todo está en las manos de Dios. Aunque pasemos por problemas, pasemos por muchos problemas, tenemos que seguir, estamos enseñados a seguir confiando en Dios, en Jesús. Dios está con nosotros. Lo bueno cuando Jesús esté en el barco nuestro, eso es lo que pueda pasar en el barco de la vida. En la barca esta, fíjense, Jesús es el capitán del barco. Él es el que lleva el barco y nosotros estamos, ya no es la arca de Noé, ahora es la arca de Jesús, donde vamos todos y Él es el capitán. Él es el que manda hacer todas estas cosas, que manda todo esto allí. Pedro, aún así, cuando el Señor estaba junto con ellos, usted sabe bien que Dios está con usted y va con nosotros. Y sabemos y nos han enseñado bien de que Él está caminando con nosotros, Él está dentro de nosotros, es lo que está diciendo Alma, va dentro de nosotros, pero aún así tenemos pendientes. Aunque sepas que Jesús está contigo, siempre tienes pendientes, te sientes medio nervioso y te preocupas también. Podríamos decir, Jesús está conmigo, yo no me voy a preocupar, pero en mi carne yo sí me preocupo. Todos nos preocupamos, pero tenemos que aprender que Jesús está ahí con nosotros. Dios está en medio de la tormenta, en medio de nosotros. Pedro, delante de Jesús, él mismo quiso caminar en el agua y ahí estaba Jesús con él y se cayó, se hundió, le faltó poquita fe, pero ahí estaba Dios. Ahí sabemos que en medio de las tormentas, tempestades y problemas está Jesús con nosotros. Tenemos que estar enseñados a que tenemos que confiar en Dios. Dicen que un niño estaba en un avión, para respaldar lo que estoy hablando, y el avión empezó a una turbulencia muy fuerte, y el niño estaba jugando en medio del pasillo del avión, y jugaba con el juego que llevaba bien tranquilo, y se reía, y la gente grito y grito y grito. Y le dijeron, oye, ¿no te da miedo? Le dijeron, lo que está pasando en el avión. No, no me da miedo a mí. ¿Por qué? Le dijeron, no te da miedo. Porque mi papá es el piloto. Él tenía confianza en que su papá podía llevarlo hasta donde iban. Nos han enseñado de que tenemos que confiar en Dios. Pasaban cosas cuando Cristo estaba con los discípulos y cuando no estaba con ellos. Cuando estaba Lázaro enfermo y muere, Jesús no estaba allí. Pero podemos decir Jesús estaba allí. O Dios sabía todo lo que estaba pasando desde que Él estaba en Jerusalén y que acá estaban en Betania los demás. Pero Jesús sabe lo que tú estás pasando, aunque no estés aquí en la iglesia, aunque estemos predicando y estás tú allá en otra parte, y Jesús está allá también, o Jesús está en todo lugar, y sabía lo que estaba pasando. Lázaro murió y Jesús estaba lejos de ellos. Ellas le dijeron, las hermanas le dijeron, si hubieras estado tú aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿saben que Jesús ya sabía eso? Ya sabía que él iba a morir. Él nomás duerme ahí, hombre, déjenlo, ahorita vamos para allá. No se preocupó. En ese caso, vemos que Jesús no estaba en Betania, estaba lejos, 11 kilómetros de lejos.
pero sabía que cuando llegaba él iba a resucitar. Él sabía que lo iba a resucitar. Y en el caso de Jairo, le pasa lo mismo. La hija de Jairo estaba ya enferma y Jesús, cuando baja en el capítulo 5 de Marcos, usted lo va a ver, que Jesús le dice, espérate ahí, todo va a pasar bien, tu hija está dormida, ahorita la vamos a ir a despertar. No, hombre, le dicen los que llegaron ahí, ya se murió, ¿para qué vas? Ya estuvo, ya se murió. Pero saben que a las dos partes podemos ver nosotros que entre medio de la gente estaba el que dijo que era la resurrección y la vida. Saben que entre nosotros aquí, si a veces sin darnos cuenta, Dios nos ha extendido la vida a nosotros. Y nosotros le pedimos una cosa y Él lo que hace sin decirte 15 años, como a Ezequías, sin decirte 20 años, Él te extiende la vida. Te da vida, te da oportunidad. No porque seas el mejor o que no hay otro que pueda tomar tu lugar, sino que vamos a ver que es la misericordia de Dios. El clamor de Dios que le haces a Dios. En todos estos casos podemos nosotros decir, vale la pena servirle a Dios. Buscar, tener en alguien en quien refugiarme, tener en alguien en quien confiar. Él es el único en el que podemos confiar nosotros. Es Dios. Él es Dios. Jesús es Dios. Todo esto lo miraron y lo notaron los apóstoles. Jairo empezó a tener más fe después de que resucita a su hija. Empezó a creer más en Dios. ¿Cuántos de nosotros después de la tormenta que hemos pasado nos empezamos a sentir contentos cuando pasamos el problemón que tenemos? Y parecía que no la íbamos a pasar, pero entre nosotros empezamos a pedirle a Dios que nos ayudara. Cuando tú estás problemado y estás metido en una tormenta de estas, es a veces difícil hincarte a orar. A veces se te hace difícil, a veces te sientes bien porque la misma aflicción que traes te hace acercarte más a Dios. Pero te empiezas a batallar para invocar su nombre. ¿Saben por qué? Porque en todo esto, el que te pone todo esto muchas veces es el que Dios lo permite, es el diablo que te está poniendo en ese problema. Pero Dios no pone una carga más pesada que la que tú y yo podamos llevar. Todo sabe, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo hace Dios. Por eso cuando uno empieza a mirar, nosotros empezamos a mirar y a buscar a Dios, entre de más conoces a Dios, más te metes con Él, entonces a veces te van a venir más problemas, te van a venir. Te metes, te vienen problemas, pero estás con el que te puede resolver todos los problemas. En el primer año de mi diaconado, yo venía caminando por aquí y me dijo el pastor Hernández, no sabes, mi hijo, que te metiste con el diablo. Y le dije, yo creía que con Dios van a venir los problemas, me dijo. Y vas a ver, me dijo, tienes que resistir los problemas. La misma escritura dice, en Santiago dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Nomás nosotros, ¿sabes qué sabemos decir? Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero no leemos el verso anterior que dice sométanse para que lo puedan resistir. Porque si te sometes a nomás por meterte y no te sometes a Dios, no lo vas a resistir. ¿Sabe que el diablo tiene poder? Sí tiene poder, pero limitado. Tiene poder limitado y el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Yo enseñaba y yo decía, ¿saben lo que aprendimos nosotros cuando empezamos a conocer a Jesús? Empezamos a caminar en el Señor. Lo primero que nos empezamos a enseñar es a reprender. Lo primero. Y que no vayas porque ahí está esto y tú luego te defiendes y dice, el Señor te reprenda. Luego empezamos a reprender. Empezamos a decir esto. Y nosotros empezamos a reprender, pero lo
lo que tenemos que aprender nosotros es conocer las maquinaciones del enemigo. Porque la misma escritura nos dice a nosotros, conozcan las maquinaciones del diablo para que no les gane terreno. Sabe que él, si te descuidas poquito, te gana terreno. No es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no es como tú quieres, sino como Dios quiere. Como Dios quiere que andes, así tienes que andar. No puede ser uno que tenga un pastor, un evangelista, un maestro, no puede caminar en el ministerio si no está Jesús con él. Es que tienes que ver que Jesús está con él. Hay cosas muy claras que se ven cuando el ministerio viene de parte de Dios. Mira, nosotros no estamos estamos hablando que no queremos un número de 500 aquí. Sí lo queremos, claro que sí, pero estamos orando y pidiendo para que los que estamos aquí podamos hacer algo para el Señor, podamos movernos. Voy a decir algo que oí, que dijo Alma, que nos remueva, no, que nos quite, porque si te remueve lo que trae, ahí va a quedar. Que te saque lo que no le gusta y que empieces a caminar como Él quiere que camines. Les voy a platicar poquito algo. Cuando viene Dios y se mete Dios en el asunto, estaba platicando con mi hijo ahora y me estaba enseñando cómo empezó, porque él está yendo al Calvary Chapel. Estaba enseñando cómo empezó el ministerio ese. Dice que eso está en una película que se llama Cristo Revolution, algo así. Pero estaba enseñándome y me la platica tanto que parece que la estoy viendo porque me emociona. Dice que el hombre, los hippies de los 60s no andaban caminando por las calles, pero no querían ir a la guerra. Ellos pedían paz y amor. De ahí viene lo de peace and love. No querían, de ahí viene, de ahí sacaron ellos de los 60, peace and love. Pero había un loco, uno que andaba descalzo y llega con la muchacha, con una hija del pastor, y el pastor era de los tiempos de esos de antes, conservadores. Y llega, y el hombre llega y platica con la muchacha y pasa la noche con ella, pero el pastor cree que se mete con la muchacha, con la hija, y no se metió con ella, sino que estaba contándole por qué andaban ellos así. Y el pastor se enojó. Le dijo, este no es el hombre que tú tienes que tener, le dijo. Tú tienes que andar con un ministro, lo voy a poner un poquito extra, de corbata y de zapato de charol y todo. Esto no es, que no lo ves como anda. Todo el punto es que le dijo, mira, esos que andan en la calle van para todos nosotros. Esos que andan en la calle, le dijo, son ovejas sin pastor. Que no andan fumando marihuana nomás por fumarla. Ellos, como no tienen a Dios como tú y como nosotros, se sienten paz cuando fuman su mota. Le dan un toque y empiezan a sentirse bien allá en la gloria. Se sienten tranquilos. ¿Cuántos le han hecho eso? Porque oí que se rieron muchos, ¿no? Pero yo no le hice a eso. Poquito, no mucho. Pero le dijo, déjalo entrar a la iglesia, le dijo. Fíjense bien, ahí está el punto, es un mensaje. Fíjense, el hombre lo dejó entrar por una o por otra cosa. Pero lo que hizo para mostrarle a los diáconos, ¿no hay diáconos aquí? Para mostrarle a los diáconos de que cómo se debería de tratar, ya lo había tocado el Señor. Y es verdad esto, es verdad, la película es verdad, alma, ¿verdad? Es verdad, es ya de veras. Le lava los pies al hippie. Y luego brincó el Jorge Urbina, el diácono mayor. Saquen a ese de aquí, que mira como está todo barbón y todo cochino, y con cachucha y con short. No, le dijo, la hermana Duarte dijo, no, búscalo de afuera, búscalo de adentro, Dios. Ese hombre cuando llegó empezó a traer más hippies y se empezó a llenar una carpa y le dijo al pastor, ponte otra carpa más porque no van a caber. Se empezaron a multiplicar y no 100, 200, 300, miles llegaron a oír la palabra de Dios. Ahora mi hijo dice, mira, el trabajo de ustedes no es cambiarlos. El Señor dijo, tráiganme los pescados así como están
y yo los voy a pelar. Yo los voy a quitar las escamas. Él me dijo, papá me dijo, el domingo fue a la iglesia, estaba en la iglesia y dijo, es un ridículo, me dijo. Así me dijo, es un ridículo, me dijo, en la iglesia. Están haciendo cola de aquí al Atlántico para entrar. Es una cola, no hay parking y caben montonales de carros. A un hombre que lo llamó Dios, a un hippie, a uno que andaba descalzo, a uno que andaba marihuano. De ahí lo sacó Dios y él fue el que empezó el ministerio. Y empezó y de ahí dijo, yo no se me voy a quedar aquí, yo me voy a ir a Texas, allá voy a abrir otra iglesia. Y empezó a verse que estaba multiplicándose y empezó a multiplicar por todo Estados Unidos. Saben que cuando te habla Dios y te habla Dios, todo te va a salir bien. Cuando Dios va contigo, todas las cosas te salen bien, porque es Dios el capitán de tu vida, de tu barco, de todo esto. Esto es la historia bíblica, lo que nosotros leemos cuando el Señor empieza a estar en la barca, empieza y es la única parte que leemos aquí en este libro, Mateo, Lucas y Marcos, donde dice que el Señor se durmió en el cabezal del barco. No hay otra parte de los evangelios donde dice que, o el Nuevo Testamento donde dice que Él durmió. Ahí se durmió en el cabezal del barco sin preocuparse nada. Pero los discípulos, viendo la tormenta, empezaron a sentir miedo. Y en la vida nuestra hay tormentas que nos meten miedo. Nos asustamos, nos da miedo, aunque tengamos a Jesús nosotros, de todos modos temblamos y nos da miedo y le decimos, ¿hasta cuándo vas a llegar? Y yo sé, como Marta y María, yo sé que tú me puedes librar de esta, pero nos asustamos, somos humanos, nos da miedo. Y cuando ellos empiezan a decirle al Señor de que los salvara porque se iba a hundir el barco. ¿A cuántos les ha pasado que piensan que ya se les está hundiendo el barco? A todos, y más cuando recién nos casamos que se nos quiere hundir el barco. Hasta el trabajo le quitan y recién casado. Y no tienes nada y empiezas a batallar. Pero a todos nos ha pasado que nos han pasado problemas que ya parece que se nos está hundiendo el barco. Pero Jesús está viendo lo que estás pasando. En este caso, cuando les dice Él, vamos a la orilla, a la otra orilla o al otro lado, es que les dijo que iban a ir. No les dijo, vamos a ver si podemos ir. Les dijo, vamos al otro lado. ¿Qué pasa si Dios te dice a ti, vamos a este lugar a predicar o enseñar? Si Él te dice, vamos. Nosotros somos muy exigentes y vamos a hacer lo que hizo Gedeón. Nos vamos a quitar una chancla y le vamos a poner arriba de la casa y si sale mojada voy. Y si sale seca no voy. Queremos todo, pero para eso tenemos todos el Espíritu Santo, que no nos está molestando. Nos está molestando para que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Si Dios les dijo vamos, es que iban a ir. Lo bueno de esto es que cuando vieron que se estaba moviendo el barco y la tormenta y todo esto, se le estaba metiendo el agua a la barca, ellos pensaron que iban a perecer. Pero una sola palabra bastó para que el mar se calmara. Que el mar se calmara y parara todo. Cuando ya se para el mar, la tormenta, se empezó a calmar todo. ¿Usted qué piensa que hicieron los apóstoles? Se empezaron a reír. ¿Qué haces tú cuando pasas de tu problema? Te empiezas a reír. Te empiezas a empezar a dar gusto. Muchos podemos decir, yo sé que iba a pasar esto. Dios iba a estar conmigo. Y yo sé, y empiezas a recordar citas bíblicas. Pero ellos se tenían la cara amarilla y larga en la tormenta, así como yo. Y después de la tormenta viene una sonrisa.
una sonrisa, riéndome, ¿no? Riéndome. Así me pasó cuando se me quedó encerrado el candado que se cerró en el container aquel, cuando les platico que se me cerró. Y le jaloneaba y no se abría. Y estaba todo allá adentro y no podía abrirlo. Y le dije al Señor, si tú abriste el mar rojo, hiciste eso, ¿por qué no abres este candado? Le hice hasta lo reté ahí. Y me tronó en la mano, y cuando me tronó en la mano yo corrí. Como de aquí donde está Cuitlava, que pegué una carrera, me dio miedo. Y cuando llegó el otro a preguntarme, ¿cómo lo abriste? Ya yo lo había abierto, ya hasta había sacado el material, ya me había hincado, ya le di gracias a Dios y todo, pero cuando antes de eso andaba todo asustado porque quería que me iban a correr, pero cuando ya estaba abierto le dije, ¿qué no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Me hice vivo porque ya había salido del problema. Y todos nosotros, después de que salimos del problema, estamos diciendo, si yo sabía que me iba a oír, yo sé que mi Redentor vive. Esa es la palabra que sabemos. Yo sé, pero cuando estamos sufriendo, ¿dónde estás, Jesús? Estamos hablando, ¿no? Muchas tormentas se levantan en nuestras vidas para corregirnos muchas veces. Para corregirnos y para poder tener más fe en Dios, más fe en Jesús. En los tiempos de Cristo, los problemas, las tormentas, esas pasaban seguido a las gentes, pero salían de los problemas para que creyeran en lo que Él les estaba predicando. Él les decía, y Él te dice a ti también, y nos dice a nosotros, si no creen ustedes por lo que yo les digo, crean por el milagro que hizo Dios en ustedes. El Señor mismo dice, si no creen por mi palabra, crean por los milagros. ¿Cómo se convirtieron miles y miles y miles por los milagros que hizo Jesús? ¿Por qué seguía a Dios las multitudes? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Por qué lo seguían? Fíjense bien, ¿por qué muchos siguen a Dios, a Jesús en estos tiempos? Dígame una cosa, ¿lo siguen muchos por conveniencia? Por conveniencia. Te siguen para que te vaya bien económicamente. Lo sigues para que tu esposa te tenga confianza, o al revés. Si me convierto y me llevo a mi viejo, ya no se va a salir mucho. Bueno, es al revés. Es al revés. Muchos siguen a Dios por conveniencia, para que les vaya bien, para que te sane de las enfermedades, para que haya armonía y paz en tu casa, para que toda la familia se sepa llevar bien, porque está Jesús en tu casa. Cuando está Dios en tu casa, hay problemas en tu casa, yo no voy a decir que no. Sí hay problemas, en todos nosotros tenemos problemas en las casas, ¿no es cierto? ¿O alguien no tiene problemas en su casa para nada? No hay problemas allá. No se levantan tormentas en la casa de ustedes, para nada. No, ustedes están bien. Ustedes están como Pedro, están hundiendo y hasta que están sacando las manos y dicen, ay Jesús. Pero en todas las personas hemos tenido problemas. Y de todas ellas nos ha librado el Señor. De todo lo que pasa nos ha librado Dios. Pedro en su problema, en su emoción, quiso caminar con Jesús, en el agua como Jesús. El que no vaya a querer caminar en el agua usted. No vaya a tentar a Dios, ¿no? Pero Pedro quiso caminar y cuando lo vio al Señor le gritó porque se hundió y le dijo, sálvame otra vez, la segunda vez. Sálvame Jesús, sálvame. Y lo agarra y le dice, hombre de poca fe. Reprocha la fe de ellos porque les faltó fe. No era para que hubieran hecho nada, porque ya les había dicho, vamos. Yo dije, Abraham no le dijo nada. Abraham fue sin saber a dónde iba. Salió de su tierra y su parentela sin saber a dónde iba. Se fue, pero él sí sabía que Dios estaba con él. Esto es lo que podemos ver nosotros en los problemas que hemos tenido nosotros en la vida. Esto es el libro de Juan. Dice así, mira, Jesús dice que durmió donde estaba en el cabezal de la barca, ¿no? Ahí durmió. Pero también
en el mismo libro de Juan, eso no lo dice Juan, lo dice en el Mateo, Marco y Lucas, pero en el libro de Juan dice que él también se cansó y también tuvo sed. ¿Saben cuándo se cansó y tuvo sed? Cuando le llegó a la samaritana, ¿no? Y que llega al pozo de Jacob, y él, dice la escritura, y él cansado ya del camino, se sentó cansado y tuvo sed y pidió agua. ¿Usted cree que él en la humanidad como hombre, él pasaba lo que nosotros pasábamos? Lo único, tal vez no tuvo miedo, pero sí se entristeció, porque cuando vio a los apóstoles dormidos que no querían orar, le dio tristeza. Y le dio tristeza. Y Dios, cuando usted no hace algo, se pone triste. Cuando dices que lo amas, cuando dices que lo buscas y que le sirves y que no oras, entonces podemos decir a Dios le da tristeza. Se pone triste porque no hablas tú con él. Los discípulos eso estaban asustados, pero cuando paró la tempestad, hubo una palabra de ellos que dijeron, bien, estando bien, yo quisiera ver aquí cómo dice la cosa. ¿Quién es este? Diciendo ellos, que lo dijeron fariseos, estaba bien, pero que dijeran ellos, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen y el mar le obedece? Todavía se preguntaban quién era Jesús si andaban con ellos. Todo esto podemos ver nosotros de que Dios nos da a nosotros más crédito porque no lo vimos, no caminamos con Él y somos bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque con la pura invocar su nombre hemos visto que pasan cosas y cosas maravillosas en el Señor. Con el solo mencionar su nombre y pedirle a Dios, hemos visto que Dios mueve su mano y nos saca del problema. A todos nos ha hecho un milagrito Dios, grandes y chicos, pero nos ha hecho Dios milagros a nosotros. Esto es lo que dice el Salmo 107, 23. Habla de las hombres que caminaron en el mar y que negociaban en el mar y que vivían del mar porque pescaban, pero ellos miraron las maravillas de Dios en el mar. Las tormentas vinieron ese día en el mar, pero muchos tuvieron problemas, tormentas en el desierto, no de agua, sino de arenas. Tormentas en la vida que llevamos, no de agua, sino de problemas de todas clases vienen a la vida tuya, a la vida de nosotros. Y la única defensa que tenemos nosotros es Jesús de Nazaret. Esto es lo que aprendemos nosotros a confiar en Dios y a decir, como dice en Pablo a Filipenses, Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas, cuando dice todas, son todas. Cuando Juan le habla a Gallo y le dice, hermano, yo quiero que prosperes en ¿qué? ¿En lo espiritual? ¿O en cuánto? En todas las cosas. Quiero que prosperes en los tacos que vendes. Quiero que prosperes en los guaraches que andas vendiendo. En las joyas que andas vendiendo. Todo lo que hagas, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo. En todo está Dios. Cuando dice que prosperes, es que te va a prosperar en tu alma. Dice, pide, si alguno está falto de sabiduría, demándesela a Dios. Pero, ahí te va alma, pero no te lo va a dar hablando en lenguas nomás. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que meterte, agarrar una clase, y no de arriba de teología, agárrala de abajo para arriba. Había un hombre en la clase de nosotros que estaban estudiando los evangelios y teníamos una prueba. Y el hombre no estudió, muy pentecostal, muy pura oración
Y que con oración y con oración. Ahí me voy a tener tantito para decirle lo que dice el maestro. Nosotros, dijo el maestro, deberíamos de tener la sabiduría de los bautistas, dijo, los pies de los testigos de Jehová y un corazón pentecostés para poder ser completos. Pero nos falta todavía. El hombre se pone y dice, vamos a hacer la prueba y yo nunca me saqué 95 ni nada. Todo el tiempo me quedaba en 88, bien malo para contestarlas. Pero muchos sacaban 100%, 95%. Y yo sabía que me iba a tronar muchas veces. Sacaban mejores calificaciones que yo. Pero el hombre aquel estuvo orando y orando y haciendo la prueba. Pues ¿qué le tronó el cohete? Le tronó porque creía que orando y hablando en lenguas iba a contestar. Creía que el Espíritu Santo le iba a contestar la tarea. Y no le contestó. Tiene uno, cuando dices quiero sabiduría, es que tienes que prepararte. En todo tienes que prepararte. Estamos hablando, dice y enseña, y también lo dije la otra vez, que en Juan 17:3, que dice, ¿cuál es el reino? ¿O qué es el reino? ¿Qué fue lo que dijeron? Que te conozcan a ti o que conozcan la palabra. Si no estudias, si no te preparas, ¿cómo vas a conocer a Dios? Si lo vas a conocer a través de su palabra, a través de la palabra. Estos hombres conocieron a Dios, anduvieron con Dios y les faltó fe. Bienaventurado usted que cree y que tiene a Dios en su corazón y no le falta nada y le gusta alimentarse con la palabra de Dios. De cómo vive el cristiano, cómo vivimos nosotros. ¿Cómo es que vive bien, que sobrevive un cristiano? Con la palabra de Dios. Usted lo sabe bien que a cada rato le decía el cura allá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todas esas enseñanzas. ¿Cómo vamos nosotros, con permiso, cómo voy a ministrar yo si yo no leo la escritura? ¿Cómo voy a predicar yo si nomás me llevo orando? ¿Cómo voy a hacer esto? No se puede. No se puede. Tenemos que escudriñar las escrituras porque el Señor mismo dijo a los fariseos, vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ella se encuentra la vida eterna. Todo lo que hagamos nosotros es porque conocemos la escritura. Voy a leer lo último ya porque hasta aquí llegué 10 minutos más por lo que me quitaron. Isaías 40:10 habla así, lo voy a leer. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Cuando dice el Jehová el Señor vendrá con poder, aplique siempre que Jesús es el Señor y también Él va a venir con poder, va a venir por su iglesia, pero está hablando otra cosa aquí. Y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. A ver, síguele, puede abrir el otro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a la recién parida. Dile, otro más. Ahí está la cosa, ahí está. ¿Quién tenía el mar, un momento ahí, quién tenía el mar de Galilea en sus manos? ¿Quién es el que traía el lago en sus manos? Si no era Jesús, era Dios, era Dios. En la misma es que el salmista dice que la tierra es estrado a sus pies. ¿Cuántos se ponen una toallita para levantarse en las mañanas? ¿O no llegan ni a toallita? Una toallita, una alfombrita, te paras ahí para que no te quede lo helado del piso. Pues la tierra es estrado a los pies de Dios, una cosita así, y la tiene así. El mar de Galilea lo traía en sus manos él lo sacudió, él mismo lo sacudió. Ay, Dios mío. Y lo calmó también. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 codos juntó el polvo de la tierra. Miren bien lo que es Dios.
y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. A ver si tenemos el 13, si no, ahí la dejamos. Ya, ahí en el 12, ahí nos vamos a quedar. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿Quién? Vamos a ver una cosa. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y cuando estaba viviendo con los humanos, se quitó todo eso y lo puso a un lado y no se aprovechó de lo que podía hacer. Dejó con su humanidad, como era hombre 100% y 100% Dios, él peleaba, pero sabía que Dios estaba con él. Y llegó a la cruz y murió en la cruz en forma de hombre. Y le dolió y sangró y se entristeció y lloró. Y lloró Dios también en la tumba de Lázaro, en las afueras de la tumba lloró. Y Jesús lloró cuando Lázaro estaba muerto, pero sabía que Dios lo iba a oír y lo iba a resucitar. Lo iba a resucitar. Y el libro de Hebreos 5:7, parece que dice ahí, dice, y Cristo en los tiempos de su carne lloró por ver a la humanidad descuidada, que estaba muy apartada de él. Saben que nosotros cuando necesitamos algo, ¿a quién es el que vamos primero? A Dios. Me falta la renta. Cierro con esto. Ya me voy. Ya nos vamos. Llega uno y le dice al pastor, ¿a ti? Le dijo, pastor, no tengo para la renta. Oh, fue el otro pastor. Le dijo, Dios proveerá, mijo. Dios proveerá. Era día 15. Llega el día, la otra semana, el día 22, 23. Le dijo, ¿ya conseguiste para la renta? No, no te preocupes. Dios va a proveer. Dios proveerá. Y llega el día primero, ya día del pago de la renta, Juan. Y le dijo, ¿ya conseguiste para la renta? Le dijo, no he conseguido todavía. Bueno, ahora sí preocúpate. Pues es que uno tiene que poner algo de su parte para poder hacer algo, que no dejárselo todo a Dios. Dios nos ayuda en todas las cosas, pero nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte. Póngase de pie. Si usted quiere servirle a Dios y quiere enseñar, predicar, pastorear, hacer todo, no nomás ore, póngase, prepárese para que pueda enseñar a alguien. No voy a pasarlos al altar, voy a dejarlos allá donde están, que usted mismo ponga su petición. Si están los que tocan en la alabanza, pueden pasar. Pueden pasar los levitas. Pero vamos a ver, hay muchos que pasamos por problemas, bastantes. De una uña hasta una enfermedad terminal. Muchos tenemos problemas. Pero Dios puede hacer cosas pequeñas y grandes. Desde una gripa hasta un cáncer puede quitar Él. Porque Él es el que puede hacer las cosas. ¿Alguien quiere? Bueno, ya estoy sintiendo. ¿Alguien quiere pasar para acá para que